Un grito solitario en la oscuridad de una calle arbolada del oeste de Londres. Fue el único sonido que se oyó, pero ese grito anunciaba un crimen horrible. Una escena horrible para aquellos que se topen con ella. Cuando la policía llegó allá, la escena era una pura carnicería. Un crimen tan catastrófico e impactante que destrozaría las vidas de las inocentes víctimas implicadas. Estábamos en el limbo. No sabíamos por qué nos estaba pasando esto. Ese fue el comienzo de esta pesadilla en la que todavía vivimos. Una pesadilla que llevó a la familia de la víctima y a la policía a un mundo oscuro y retorcido, gobernado por celos obsesivos. Debido a la cruel naturaleza del ataque, no íbamos a correr riesgos. Sinceramente, fuimos a por todas. Policía, policía, policía. Pero el asesino era astuto, dispuesto a planear cada movimiento y a borrar su huella. Decidido a salir impune de su crimen. Southall, un bullicioso suburbio multicultural del oeste de Londres. Un núcleo idóneo para familias indias como los Singhs, que criaron allá a sus 5 hijos, sus 3 hijos y 2 hijas, Anita y Gita. Está bastante claro que Gita y su familia son muy queridas y respetadas en la comunidad de Southall. Gita era muy popular, tenía muchos buenos amigos. Académicamente era muy buena. Amaba el arte. Con ella todo estaba bañado por una sonrisa. Solo tenía que mirarla para empezar a reír. Nunca podré decir, siendo sincera, que haya tenido una discusión con Gita. Lo más cerca que estuvieron las 2 hermanas fue por la pasión de Gita por todo lo relacionado con Bollywood. ¿Qué estás haciendo? Vamos. Venga. No, allá donde hubiese un famoso, una estrella de Bollywood, te garantizo que estábamos. Ella y yo. Solía arrastrarme, por cierto. 2, 3, 4. ¿Ves? Eso estuvo muy bien. Gita dejó la escuela en 1997 con excelentes calificaciones en la secundaria, y aunque continuó su educación, estaba desesperada por salir al mundo laboral. Lo hizo muy bien en la secundaria. Académicamente era realmente brillante. Estaba haciendo un curso de prácticas en el que estudiaba y adquiría experiencia al mismo tiempo en una gran empresa de logística aérea. Un año después, mientras iba a trabajar en la compañía logística, Gita conoció a un joven llamado Harpreet Aulak. ¡Hey, chica! Que también era conocido como Sunny. Sunny llegó al país e inmediatamente se integró en la comunidad de Southall. Y fue en una parada de autobús en Southall donde conoció a Gita y ambos conectaron. ¿Cómo te llamas? Vamos. Solo tu nombre es todo lo que pido. Gita. Fueron un par de encuentros y creo que se pusieron a hablar, y siempre se encontraban en la misma ruta. Así se conocieron. Pero Anita no se quedó impresionada cuando Gita le confió que había comenzado a ver a Sunny. Era conocido por causar problemas. Todo el mundo lo conocía. No sabía quién era yo, así que le di un golpecito. Tenía una gran reputación en Southall, salida reprimende de su propia boca, perpetuada por él en realidad. No era un maestro del crimen, no era un bandido, ni un gran traficante de drogas. Era un matón de poca monta que sobrevivía gracias a la explotación de otros. Deberías haber visto su cara. No sabía que le había golpeado. Todos sabíamos que estaba en una pandilla, y sabíamos que cuando bebía, bueno, solía irse bastante de la lengua. Conocer a Sunny en persona no mejoró en nada su opinión. Lo conocí en una fiesta. Es el primer recuerdo que tengo de él. Y ya le aborrecí desde ese instante. Estaba claramente borracho y no paraba de entrar en el baño de hombres. Cada vez que salía, su comportamiento se volvía más errático, tenía los ojos inyectados en sangre. Me hice una clara idea de a qué se dedicaba y de qué iba, porque yo le hacía preguntas y no recibía ninguna respuesta directa. Simplemente se la pasaba evitando temas simples, como ¿de dónde eres? ¿Qué haces? Sunny no logró causar una buena impresión en Anita,
pero su hermana pequeña estaba locamente enamorada. Gita estaba interesada, pero siendo jovencita, sabes, eres ingenua, vulnerable, crees que estás enamorada, supongo. Era normal que nos preocupásemos por mi hermana pequeña. ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no sales a buscar un trabajo, en lugar de ser un muchacho que solo quiere salir? Gita se merecía a alguien mucho mejor. Pero Gita no estuvo de acuerdo y enseguida se mudó con Sunny. Parecía que la brillante y sonriente niña se estaba alejando de la familia. Intentamos acercarnos a ella, pero no nos dejó. Queríamos verla, pero tuvimos que llamarle a él. Tuvimos que pedirle permiso para hablar con Gita. Cuando la familia intentaba ver a Gita, Sunny siempre estaba presente y hablaba sin parar. Y su relación pronto se tornó en matrimonio. Le dijimos a mi hermana, ya sabes, y a Sunny, ¿qué prisa tienen? Quiero decir, ella todavía era muy joven y se casaba muy pronto. Simplemente no había necesidad de ello. Pero ella sentía verdadera urgencia con él. Porque estamos enamorados, esa es la prisa. Mi familia, estábamos como, ¿sabes qué? Vuelve a casa y lo haremos como es debido. Haremos que se casen en un templo. Pero Gita no escuchó. Se fueron y no nos dijeron nada cuando se casaron. Era tan joven, tenía el resto de su vida por delante. No podíamos llegar a entender por qué querrían casarse con tanta prisa. La pareja se fugó a Bélgica, un acto que finalmente destrozaría las vidas de todos los involucrados. Corría el año 2000 y Gita Singh, de 20 años, y su novio Harpreet Aulak, de 22, también conocido como Sunny, se habían fugado a Bélgica. Después de casarse, la pareja se mudó a Holanda y allí tuvo un hijo. Pero Gita se sentía culpable. Nos escribió una carta. Estaba dirigida a mi mamá y mi papá, disculpándose por lo que había hecho. Pero la carta no incluía ninguna forma de contacto. Aunque la familia de Gita estaba desesperada porque volviera, no tenían forma de decírselo. Luego recibimos una llamada telefónica de Sunny diciendo, está deprimida sin ustedes, y mi madre dijo, bueno, resérvale un vuelo lo antes posible, básicamente. Así que vino a Inglaterra y se quedó con nosotros por un mes. Ahora, retomado el contacto con su familia, siguió visitándoles, y en 2001 los padres de Gita le sugirieron algo. Mis padres decían, vuelve y vuelve para siempre. Sabes, somos una familia y te apoyaremos. Y así fue. Se quedaron con nosotros durante casi un mes y luego mis padres les consiguieron un piso. Mi papá preguntaba por empleo, tratando de encontrarle algo a Sunny. Pero parecía que Sunny no estaba interesado en trabajar. Creo que de todos los años que conocí a Sunny, estuvo empleado 2 veces. Ya sabes, tenía esta actitud de, soy rico en la India, ¿por qué debería trabajar acá? No mantenía a su familia. Solo le interesaba salir con sus amigos, beber, hacer todo ese tipo de cosas. Cuando para nosotros su máxima prioridad debería haber sido su familia. Así de simple. Gita y Sunny tuvieron un segundo hijo en 2002, y la prioridad de Gita era mantener a su familia volviendo a trabajar. Estaba criando a sus hijos, pero aún así salía a trabajar, manteniendo a su familia, mientras Sunny solo holgazaneaba en casa todo el día. Trabajó en un bufete de abogados, trabajó en una agencia de viajes y finalmente encontró el trabajo de sus sueños. Era recepcionista en Sunrise Radio. Este era su trabajo soñado. En 2006, Gita, de 24 años, comenzó a trabajar como recepcionista en la Sunrise Radio, la primera emisora asiática independiente 24 horas de Gran Bretaña. Con estrellas de Bollywood pasando a menudo por sus estudios, era el puesto perfecto para Gita. Solíamos ir allí de jóvenes cada vez que había celebridades de Bollywood, y ella enloquecía. Y finalmente terminó trabajando en esa emisora de radio, y le encantaba. Fue muy bueno verla casi como si volviera a ese tiempo en el que era adolescente. Le dio casi como una nueva oportunidad de vida. No, está bien. De acuerdo, adiós. Pero, aunque Gita amaba su nuevo trabajo, su vida privada era más y más deprimente. Una profunda grieta se abría entre Gita y Sunny. Yo soy el hombre.
Le llamaba por teléfono para ver dónde estaba, qué estaba haciendo. Le decía que no usara cierto tipo de ropa. Incluso, a veces, le decía que no saliera con sus amigas. Era un maltrato psicológico que pretendía destruir la confianza de las personas y su capacidad para hacer vida pública, reunirse con amigos y tener una vida decente. Apártate de mi vista, me enfermas. Ella no quería esta vida, solo quería algo de normalidad. Ella no quería un marido que llegara borracho a primera hora, siendo agresivo. Dije, mírame, escúchame. En una ocasión, la ira de Sunny se volvió tan intensa que Gita llamó a la policía. Oye, dije ven aquí, ahora. Hubo momentos en los que perdió los estribos con mi hermana. Había llamado a la policía. Los estoy llamando. Dame ese teléfono. Cuando había abusado físicamente de ella. Hola. Con la policía. ¿Por qué estás exagerando? Decidida a tratar de mantener la unidad familiar, se negó a presentar una queja formal. Solo quería que parase de comportarse como lo hacía. Incluso si preguntábamos, ya sabes, ¿estás bien? ¿Está todo bien en casa? Ella simplemente sonreía, minimizaba todo con su sonrisa. Creo que ella consideraba que se lo había buscado, y básicamente, que se lo merecía. Pero en 2009, después de 9 años de matrimonio, Gita finalmente explotó. Así que finalmente se armó de valor y dijo, ¿sabes qué? Ya no me voy a dejar engañar más por ti. Y fue entonces cuando le dijo que quería el divorcio. Con la noticia del fin de su matrimonio, Sunny dejó el Reino Unido en enero de 2009 y parecía que nunca volvería. Cuando se fue a la India, cuando se separaron, ella estaba muy feliz. Él hizo las maletas y se fue. Su vida comenzaba de nuevo, y lo hacía para mejorar, e iba a vivir como quería de nuevo. Los niños iban a la escuela a tiempo completo y ella no tenía que depender de nadie. Tenía cierta estabilidad, independencia, y se estaba divirtiendo. Era esa chica jovial como cuando era adolescente. Era bueno tener a Gita de vuelta. Firmó la petición de divorcio el 7 de septiembre de 2009, alegando abuso verbal, acusaciones de infidelidad y violencia doméstica. Pero, ese día, después de una ausencia de 9 meses, Sunny regresó inesperadamente de la India. De repente regresó, y eso nos sorprendió, porque le había dicho, me voy, ¿sabes? Me voy a la India para siempre. Sunny estaba de vuelta y parecía que no quería anular el matrimonio. Tuvo cuidado de no revelar dónde se alojaba para que no se pudieran entregar los documentos de divorcio. Y había creado sus propias teorías sobre por qué Gita quería el divorcio. Oye, vamos, estoy hablando contigo. ¿Quién eres? Nunca me va a dejar y nunca se va a llevar a mis hijos. ¿Lo entiendes? Había ido a la emisora de radio y hablado con sus compañeros, y los había acusado de tener una aventura con Gita. Estaba paranoico, convencido de que Gita estaba teniendo una aventura a sus espaldas. Sunny se hizo amigo de otro miembro del personal de la emisora y le pidió que averiguara si Gita estaba teniendo una aventura, y con quién. Esa persona no pudo averiguar absolutamente nada. Estaba muy claro que Sunny no estaba de acuerdo con los planes de divorcio de Gita. Tenía miedo de que la siguieran a casa. En una ocasión, de hecho, les dijo a sus amigas que la habían seguido a casa desde el trabajo. Estaba obsesionado con ella. Así es como estaba. Para huir de sus problemas, Gita fue a la India el 26 de septiembre. Mientras estaba fuera, Sunny fue a su piso, en busca de pruebas de una infidelidad. Hackeó su correo electrónico y su cuenta de Facebook, pero no se detuvo ahí. Los registros telefónicos muestran que llamó a Gita más de 400 veces en un par de meses. Ella solo lo llamó 2 veces. En una ocasión, Sunny llamó a Gita. Estaba en un restaurante y Sunny creyó que estaba teniendo una aventura. Gita tuvo que pasarle el teléfono a su compañera para demostrar que realmente, sí, estoy almorzando con una compañera de trabajo. No estoy con un chico, no estoy teniendo una aventura. Tú simplemente habla con él y dile que estás conmigo. Hola. Cada vez que sonaba el teléfono se mostraba demasiado asustada para contestarlo. Estaba demasiado asustada para no contestar. Y no sé qué le estaría contando, cómo la estaba amenazando, pero algo de lo que él le decía la estaba asustando. Anita descubrió lo asustada que estaba Gita cuando se vieron en la India para una boda familiar. Siguió llamándola y acosándola continuamente.
Así que contesté el teléfono por ella y me dijo, sé que ella tiene novio y voy a matarlo. Lo voy a matar, y luego la voy a matar a ella. Realmente, tal vez lo único que lamento es haberla presionado para ir a la policía. Pero no sé qué la detenía. Obviamente estaba muy asustada, aterrorizada. Las cosas se habían vuelto tan tensas entre ellos que Gita escribió un crudo mensaje en su página de Facebook. Nunca he odiado a nadie en mi vida excepto a ti. Sé que había hablado con mi madre y me dijo, no lo sabes, mamá. Se ha vuelto más psicópata. Gita estaba siendo perseguida y acosada por su ex esposo, pero estaba demasiado asustada para ir a la policía. Pero siendo madre soltera, tenía que seguir con su vida. El 16 de noviembre de 2009, salió del trabajo como siempre. Hasta mañana a todos. Viajó a la cercana Greenfield para recoger a sus 2 hijos de casa de la cuidadora. Pero nunca llegaría a su destino. Ese fue el comienzo de esta pesadilla en la que todavía vivimos. No hubo testigos del ataque a Gita, solo un grito escuchado por una niña de 16 años que estaba haciendo su tarea y que no le prestó atención en ese momento. Fue atacada por la espalda, brutalmente golpeada en la cabeza. Le cortaron la mano. Su mano derecha fue cortada literalmente desde el dedo pulgar hasta la muñeca. Ese fue el recuento de sus heridas esa noche, así como algunas lesiones graves en el cráneo. Lo primero que habría sentido era un dolor espantoso. Fue un ataque brutal, repugnante. ¿Estás bien? Emergencias. ¿Cuál es el problema? Dígame qué ha pasado. Envíen a alguien rápido. De acuerdo, necesito saber qué pasa. ¿Está despierta? ¿Está respirando? Está respirando, sí. Y está sangrando por la cabeza y la mano, ¿correcto? Sí, ambas, sí. Cuando la policía llegó allá, la escena era una pura carnicería. La pobre Gita estaba tirada en el suelo siendo atendida por la policía, por la ambulancia y unos pocos transeúntes mirando, tratando de ayudar a Gita en lo que podían y preguntándose qué demonios había sucedido allí. La llevaron rápidamente en ambulancia al hospital Charing Cross. Mientras Gita era trasladada de urgencia al hospital, la policía encontró su pase de empleada en la escena del crimen, y gracias a ello la identificaron y llamaron a su familia. Eran como las 11 de la noche y oímos cómo llamaban a la puerta. Despertaron a mi mamá y a mi papá y dijeron, vamos, tienen que ir al hospital ahora, tienen que ir al hospital ahora mismo, porque Gita ha sido herida de gravedad y no va a sobrevivir hasta mañana. Fue casi como una experiencia extracorporal, fue muy surrealista. Me quedé quieta y la policía se la llevó. Todos nos quedamos paralizados. Entonces recibimos la llamada. No me lo podía creer. No me lo creía. Pensé que tenía que haber un error. Porque mi madre dice que fue al hospital y mi hermana se estaba muriendo allí con los ojos abiertos, y gritó su nombre, y dijo, Gita, Gita, pero falleció. 3 horas y media después del asalto, Gita murió. El brutal ataque era ahora una investigación de asesinato. A pocas horas de su muerte, la policía tenía un sospechoso principal. Quedó bastante claro que tenía una relación tumultuosa con su exmarido. Pero debían encontrar a Sunny primero. Sabíamos que vivía en la zona, sabíamos que quizás se alojaba en casas de amigos, pero en realidad no teníamos una dirección fija para empezar, y tuvimos que encontrarla bastante rápido. Menos de 12 horas después del asesinato de Gita, el rastro conducía a una casa habitada por hombres, principalmente inmigrantes ilegales, y se pensaba que Sunny estaba allí.
Debido a la cruel naturaleza del ataque, no íbamos a correr riesgos. Siendo sinceros, entramos duro. Policía, 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 policía. Entramos a la fuerza y encontramos a varios hombres asiáticos durmiendo en el suelo o en sofás, en camas. Encontramos a 6 personas, cualquiera podría haber sido Sunny. Se tomó la decisión de arrestarlos a todos. Y en la comisaría, Harpreet Sani Aulak pronto fue identificado. Habló de Gita y nos dijo que, sí, habían tenido sus problemas como tantas otras parejas, pero él y Gita estaban trabajando juntos para intentar solucionarlo y pasar página. no entiendo por qué ha sucedido esto. El principal sospechoso de la policía afirmaba que nunca lastimaría a su esposa. Y lo que es más importante, afirmó que podía probarlo. Sunny nos dio una coartada, había estado en un pub con unos amigos esa noche, jugando al billar, tomando una copa. ¿Qué toman, muchachos? Y había tenido una conversación con el mesero. También dijo que había cámaras en el pub. Esto le daría una coartada inquebrantable. Mesero. Parecía que Sunny no había asesinado a su esposa. El 16 de noviembre de 2009, Gita Aulak, de 28 años, fue asesinada cuando se dirigía a recoger a sus hijos de casa de la cuidadora al salir del trabajo. Pronto quedó claro que no se trataba de un ataque aleatorio. Solo un puñado de personas habría sabido por dónde iba. Por lo tanto, tuvimos que cercar a esas personas y ver si estaban involucradas en el asesinato de Gita. La policía sabía que el exmarido de Gita, Harpreet, al que llamaban Sunny, conocía sus movimientos. Fue arrestado el día después del asesinato bajo sospecha de matar a su esposa. Pero Sunny afirmó que tenía una coartada. Sunny nos dijo que había estado en la taberna Old Down Tree en Hounslow esa noche. Nos dijo que había hablado con el mesero. Sabía que ese pub tenía cámaras y sabía que uno de sus amigos había pagado la bebida con tarjeta de crédito. Las cámaras confirmaron que había estado allí la noche anterior. El mesero también recordó una conversación en particular que tuvo con Sunny. Mesero. ¿Qué toman, muchachos? Tienes un lindo lugar aquí. Muchas gracias. Oí que eres el jefe. Soy el jefe. Sí. La coartada de Sunny fue confirmada y fue liberado. Pero el mismo día que lo arrestaron, se presentó un testigo. Un tipo entró en la comisaría de policía de Sausol y se presentó como Jaswant Sindhilen. Nos dijo que estuvo allí esa noche. Sí, señor. Soy Jaswant Sindhilen. Necesito hablar con alguien. ¿De qué se trata, señor? Acabo de ir con ellos. No sabía lo que iban a hacer. Jaswant Sindhilen le dijo a la policía que había aceptado viajar con 2 conocidos la noche anterior para cobrar una deuda incobrable. En cambio, se vio accidentalmente envuelto en el asesinato. Había sido recogido en un auto por otros 2 hombres. Lo habían llevado al lugar donde ocurrió el ataque. Salió del auto con un hombre, compartieron un cigarrillo, y el otro hombre se marchó. Jaswant también se fumó uno y luego volvió al auto. Un par de minutos después el tipo regresó, corrió de regreso al auto, volvió a subir, y tenía un objeto estilo machete con él. Y este tipo dijo, maté a esa puta zorra. Pero según Jaswant Sindhilen, los acontecimientos no terminaron ahí. Sindhilen nos dijo que tan pronto como el otro hombre regresó al automóvil, el auto había arrancado, habían llegado a una urbanización en Slough por donde pasaba un canal. Y los 3 salieron del auto, caminaron hacia el canal y arrojaron ahí un machete y también una chaqueta. La información, en teoría, llevaría a los detectives directamente a la ubicación del arma homicida y la chaqueta empapada de sangre que llevaba el hombre que había atacado a Gita. Luego tomaron la M4 hacia Londres. El auto se subió sobre el arcén y el pasajero del asiento trasero arrojó su calzado deportivo a la maleza. Luego se reincorporaron a la M4 y se dirigieron hacia Sausol donde dejaron a Jaswant. Menos de 24 horas después del ataque, la policía parecía tener un relato completo de lo sucedido la noche del asesinato de Gita, siempre y cuando Jaswant Sindhilen dijera la verdad. La policía fue a los lugares que Jaswant describió para ver si podían descubrir el machete, el calzado y la chaqueta. Y Jaswant continuó hablando, dando un nombre a la policía. Era el nombre del hombre que los había llevado a él y al asesino a la escena del crimen esa noche. El apodo que nos dio fue el del conductor.
Era el apodo de Sabak Sala, que más tarde descubrimos que en realidad significa cuñado de Sabak. Y eso se volvió muy importante. Pero Jaswant también le dio a la policía otro nombre. Era el nombre del hombre que regresó al auto con el machete. El nombre del hombre que creía que había asesinado a Gita. La persona que identificó como la que mató a Gita era un tipo llamado Sher Sin. La policía había sospechado inicialmente de Sunny, pero su coartada demostró que no mató a su esposa. Ahora la policía había recibido el nombre y la dirección de un joven acusado del asesinato de Gita. A las 5:30 en la mañana del 19 de noviembre, fuimos a la dirección donde creíamos que estaba Sher Sin. Policía. Sher Sin. Sher Sin. Sher Sin. Cuando estábamos dentro de la casa, había 5 personas dentro, cualquiera de las cuales podría haber sido este Sher Sin. Así que tomé la decisión de arrestar a los 5. Los hombres fueron llevados a la comisaría de Sausol para ser identificados e interrogados. Jaswant Hillen estaba demostrando ser un testigo fiable y su ayuda continuó proporcionando avances. El mismo día, los equipos de búsqueda que buscaban en el canal encontraron una chaqueta de chándal. Se comprobó si había sangre en la chaqueta y se confirmó que sí la había. Por lo tanto, nos resultó bastante obvio que esta había sido la chaqueta identificada por Jaswant Sin como usada por el asesino. Esta prueba potencialmente valiosa fue analizada en busca de rastros de ADN para ver si conectaba a Sher Sin con Gita. Y la buena fortuna de la policía el 19 de noviembre continuó, de vuelta en la casa de Sher Sin. Entonces dejamos esa dirección para ir a la comisaría de policía para confirmar si ya habíamos arrestado a Sher Sin. También dejamos a un agente allí, y fue mientras ese agente estaba allí que el verdadero Sher Sin entró por la puerta principal con su propia llave, se identificó y fue arrestado de inmediato. Ahora bajo custodia, la policía comenzó a tratar de desentrañar el misterio que rodeaba al sospechoso. Sher Sin tenía 18 años de edad y dijo que no había estado en el país por mucho tiempo, ya que venía de la India. Cuando Sher Sin fue entrevistado, no respondió a ninguna de nuestras preguntas. Respondía, sin comentarios, todo el rato, ya fuera por decisión propia o por asesoramiento legal, pero no respondió a ninguna de nuestras preguntas. Pero su testigo, Jaswant Hillen, pudo confirmar que tenían al hombre adecuado. Lo pusieron en una rueda de reconocimiento y Jaswant Singh Hillen lo identificó como la persona que regresó al auto con su machete diciendo, maté a esa puta zorra. Jaswant estaba demostrando ser vital para la investigación. Todo lo que había descrito resultó ser cierto. Y cuando se completó el análisis de ADN de la chaqueta, se confirmó que Sher Sin era el hombre que había asesinado brutalmente a Gita. Teníamos lo que se llama ADN portador de Sher Sin en ella. Eso significa ADN que proviene de alrededor del cuello o de los puños. Eso en relación a Sher Sin. Lo más crucial, también teníamos ADN y pelos relacionados con Gita. Las pruebas forenses demostraron que el adolescente estuvo involucrado en la muerte de Gita. El 21 de noviembre, gracias a la ayuda de Jaswant Hillen, se hizo otro descubrimiento. El calzado que había descrito se encontraba en el lugar donde recordaba que lo habían dejado. El análisis de ADN mostró una vez más que eran de Sher Sin. 5 días después de su muerte, Sher Sin fue acusado del asesinato de Gita y puesto en prisión preventiva. Quiero preguntarle cómo se sentiría si fuera su hermana. ¿Qué sacaste de golpear a una chica inocente en la cabeza 4 veces con un machete? ¿Qué sacaste de eso? ¿Cómo te sentías con ellos cuando lo estabas haciendo? El asesino de Gita estaba ahora bajo custodia, y al día siguiente la policía descubrió el arma que usó para matarla. El 22 de noviembre encontramos un machete en el canal. El machete estaba afilado y no llevaba mucho tiempo en el canal. Fue llevado para un examen forense, pero debido al tiempo que había estado en el canal, toda la sangre, el ADN y las huellas dactilares se habían desvanecido. Jaswant Singh Hillen había sido fundamental para atrapar al asesino de Gita. La descripción de Jaswant de lo que había sucedido, donde estaba el machete, la chaqueta, el calzado, y su descripción de lo que sucedió en la escena ahora coincidían con lo que sabíamos que era cierto. Fue un testigo muy importante para nosotros. La policía tenía a su asesino, pero algo del crimen no terminaba de encajar. Esto no parecía ser un asesinato al azar. No parecía ser un robo que hubiera salido mal. No parecía haber ninguna razón en ese momento para que Sher Sin hubiera matado a Gita. ¿Por qué el adolescente había atacado brutalmente a una extraña? La policía comenzó a investigar los antecedentes de Sher Sin para tratar de descubrir un móvil.
Llegó al Reino Unido en julio de 2009 con una visa de estudiante de nivel 4. Esta es una de esas visas con las que habría venido al país a estudiar, a inscribirse en la universidad. Rápidamente identificamos a través de la universidad que se presentó el primer día y luego desapareció. Nunca volvió a estudiar. El adolescente era parte de una estafa de inmigración, pero nada lo conectaba con Gita. Sin embargo, el ataque no fue al azar. Cuando analizamos los movimientos de Gita justo antes de su asesinato, supimos que había dejado Sunrise Radio a las 6:20. Sabíamos que se había subido al autobús 105, teníamos grabaciones de eso, y que se bajó en una parada de autobús. Teniendo en cuenta que son alrededor de las 7 de una noche de noviembre, está oscuro. Ella, comprensiblemente para una mujer soltera, se ha bajado en una parada que está bastante bien iluminada en la carretera principal, y luego ha caminado no por la ruta más corta, sino quizás por la más iluminada. Entonces pensamos en que alguien la había estado observando o en que alguien está muy familiarizado con sus movimientos. La policía comenzó a considerar que, si el asesino no tenía un motivo, tal vez alguien más lo tenía. Creían que a esta persona se le había dado información y se le había pedido que atacara a Gita Ulak en la calle ese día en ese lugar. Los detectives sospecharon que Shersin había recibido instrucciones para matar a Gita. Y esa teoría llevó a la policía de vuelta a su sospechoso inicial. No tenemos ningún vínculo entre Shersin y Gita. El denominador común aquí es Sunny. Sabíamos que había estado en el pub y con quién. Necesitábamos averiguar si había vínculos entre ellos que pudieran haber resultado en que Sunny le pidiera a Shersin que matara a su esposa. Si Sunny estaba involucrado, había cubierto bien sus huellas. Pero la policía descubrió vínculos reseñables entre los dos hombres. Cuando investigamos a Shersin, nos dimos cuenta que desde el primer día que llegó al Reino Unido, la dirección real donde vivía era una vivienda alquilada al hermano de Sunny. Ahí teníamos nuestro primer vínculo real entre los dos. El segundo vínculo surgió cuando echamos un vistazo a exactamente de dónde eran estos dos individuos en la India. Y si vamos a la India, estos dos tipos, Shersin y Sunny, vivían tal vez a 1,5 millas de distancia en una pequeña comunidad agrícola en lo profundo del Punjab. Estos descubrimientos implicaban una conexión, pero otro avance casi lo confirmó. Sunny estuvo involucrado en la estafa de nivel 4 por la que Shersin había entrado en el Reino Unido. Cuando estos jóvenes venían de la India, él les conseguía trabajo, les conseguía alojamiento, los cuidaba. Estos muchachos estaban en deuda con él, le mostraban un sentimiento de gratitud. La policía siempre había sospechado de la participación de Sunny en la muerte de su esposa. Y estas coincidencias implicaban una amistad entre el asesino de Gita y su exmarido, lo que llevó a la policía a considerar el móvil del asesinato de Shersin. ¿Podría haber matado a Gita por honor? Asesinato por honor es un término que se aplica a alguien que es asesinado porque ha avergonzado a su familia o su comunidad. Desde el principio era de la opinión de que se trataba de un asesinato por honor. Ella estaba buscando continuar su vida lejos de su esposo. Y creemos que probablemente la mataron porque, por decirlo así, le estaba trayendo deshonra. ¿Podría Sunny haber ordenado la ejecución de su esposa? La mayoría de los asesinatos por honor los ejecuta un miembro de la familia deshonrada, y los dos hombres no estaban emparentados. Pero la policía descubrió una prueba que reveló que las familias de estos hombres en la India eran próximas. Obtuvimos el video de la boda del hermano de Sunny que ocurrió a principios de ese año en el Punjab. En el video de la boda se muestra a Sunny y la familia de Sunny, pero también entre los reunidos estaba Cher. En el video de la boda se le ve bailando con el hermano de Sunny. Se le ve bailar con la madre de Sunny. Está muy involucrado con Sunny y su familia. Pero un sentido de lealtad fuera de lugar puede no haber sido la única motivación. Un testigo que vivía en la misma dirección que Shersin reveló un incidente perturbador que ocurrió solo un mes antes. Sunny había estado en la casa, donde había hecho una oferta bastante sincera a todos los compañeros que estaban allí, de que daría 5,000 libras a cualquiera que matara a alguien por él. Un trabajo bastante simple. Lo que tienes que hacer es matar a alguien por mí. Deberían ver sus caras, muchachos. Estoy bromeando. Bromas aparte, Sunny tenía suficiente dinero para respaldar su oferta.
Habíamos identificado un fraude que había cometido en relación con la compra de un auto. Sabíamos que tenía las 5.000 libras disponibles en el momento de la oferta. Así que pudo financiar un ataque contra su esposa a ese precio. Shersin estaba presente cuando se hizo la oferta, y un mes después, Gita murió trágicamente. Pero toda esta evidencia era circunstancial. La policía volvió su atención al arma homicida para ver si ofrecía más respuestas definitivas. Lo que realmente necesitábamos hacer era rastrear este machete y averiguar quién lo había comprado y dónde lo había comprado, y cuál era su relación con el asesinato. A través del número de serie, la policía rastreó el arma homicida hasta una tienda en el oeste de Londres. Habían descubierto a un hombre comprando el arma homicida en sus cámaras de seguridad. En este disco está el video de la tienda en Hounslow donde se compró el machete. Fue de gran importancia para nuestra investigación. La policía no podía creer lo que veían en las imágenes de las cámaras de seguridad. Era la clave para entender por qué Gita había sido asesinada y si su esposo había sido responsable. El 16 de noviembre de 2009, Gita Aulak, de 28 años, fue asesinada violentamente cuando se dirigía a recoger a sus hijos después del trabajo. Las pruebas de ADN confirmaron que el asesino era un adolescente llegado al Reino Unido desde el Punjab, en la India. Había matado a la madre de 2 hijos con un machete. La policía había recuperado el arma homicida de un canal y la rastreó hasta la tienda donde la había comprado. Eso, a su vez, llevó a la policía a examinar las imágenes de seguridad y se encontraron al hombre que compró el arma homicida, una cara que era bien familiar. Vimos a Sunny comprando el machete. Te tenemos. El video aportó una imagen reveladora desde el interior de la tienda. Así que lo importante fue la premeditación. Compra el arma homicida 5 días, 1 hora y media antes de ser utilizada. Puedes ver su mano recorriendo el filo, sintiendo la punta de la hoja. No lo está mirando como si fuera algo que fuera a poner en la pared de su casa. Lo mira como un arma. Sabemos que preguntó cómo afilarlo, y lo que vimos más tarde en el cuchillo que encontramos en el canal es que había sido afilado. Lo describes como un momento eureka. De repente dices, ya está, ya tenemos suficiente para condenarlo. No tenemos que confiar en pruebas circunstanciales. Ahora tenemos datos fehacientes. Aunque todavía quedaban preguntas por responder, las imágenes de seguridad fueron vitales para establecer lo que la policía siempre había sospechado, que Sunny estaba detrás del complot para matar a su esposa. Fue arrestado de nuevo el 11 de diciembre de 2009. Sunny todavía afirmaba que era inocente. Ignoro por qué Shersin habría asesinado a Gita. Pero la policía sabía exactamente lo involucrado que estaba Sunny en el asesinato de Gita. Sunny fue el cerebro de esta operación. Contrató a gente para que hiciera los trabajos que él quería que hicieran. Les ofreció dinero para hacerlo. Les dijo dónde iba a estar Gita y cuándo iba a estar allí. Sabía claramente de antemano lo que le iba a pasar. Sunny, cuyo nombre completo es Harpreet Aulak, fue acusado del asesinato de su esposa el 12 de diciembre de 2009, menos de un mes después de su muerte. Cuando fuimos a acusarlo del asesinato de su esposa, tuvo una reacción muy extraña. Tenía una gran sonrisa en su rostro, sonreía, se reía, bromeaba. Muy extraño de ver. Pero aunque la policía había acusado a Sunny de planear el asesinato, junto con el asesino Shersin, aún quedaba el escurridizo conductor al que la policía no había podido localizar, a pesar de la ayuda de Jaswant Hillen. Jaswant había afirmado haberse encontrado casualmente con los otros 2 hombres la noche del asesinato. Sabíamos 3 cosas sobre el conductor. Jaswant Dillon nos había dicho su apodo, Sabak Sala, el cuñado de Sabak. Sabíamos que conducía un pequeño auto negro y sabíamos su número de teléfono. Revisamos los registros telefónicos de su celular e identificamos a una familia en Slough. Luego investigamos esa familia e identificamos a un hijo menor. Formulamos un plan. Una mañana, muy temprano, le arrestamos justo cuando entraba en su auto. Su nombre era Harpreet Singh. Harpreet Singh, estás bajo arresto. Harpreet Singh tenía 19 años y era cuñado de Sabak, por lo que también era conocido con el nombre de Sabak Sala, que era el nombre dado a la policía por su testigo clave, Jaswant Hillen. Los detectives habían encontrado a la última persona involucrada en el asesinato de Gita, el misterioso conductor. Al día siguiente, Harpreet Singh fue acusado del asesinato de Gita Aulak. La policía tenía la última pieza del rompecabezas, o eso pensaban. Mirando los roles de quien estuvo involucrado en el asesinato de Gita,
Teníamos a Shersin del que decimos, sí, tú eres el atacante. Ahora teníamos al conductor, Sabak Sala o Harpreet Singh. Sentimos que él era el conductor detrás de esto, pero no teníamos información de que ninguno de esos dos individuos conociera a Gita, así que teníamos que tener a alguien allí que pudiera identificarla para el asesino callejero. Y entonces fue cuando todo encajó. Pensamos, sí, tiene que ser Jaswant Singh Gilen. La policía comenzó a creer que su testigo clave, Jaswant Gilen, no era el retrato del espectador inocente que había vendido. Sus registros telefónicos les habían revelado que era buen amigo de Sunny, el esposo de Gita. Había mentido y sospechaban que era parte integrante del cruel asesinato. Ahora creíamos que su papel era fundamental. Lo habían enviado con estos chicos, mucho más jóvenes e ingenuos, para asegurarse de que hicieran lo que Sunny les había pedido. El hecho de que estuviera fuera del auto, cerca de la escena del crimen en ese momento en particular, según sus propias declaraciones, era indicativo de que tal vez incluso señaló a la víctima a Shersin, así que su papel fue importante. Sunny le había dicho qué hacer y él se aseguró de que sucediera. Jaswant Singh Gilen fue el cuarto conspirador acusado del asesinato de Gita Aulak. Para sellar aún más el destino del cuarteto, el análisis detallado de sus registros telefónicos reveló cuán premeditado y planeado fue el asesinato. Fundamentalmente, cuando miramos el teléfono de Sunny, estaba bastante claro que había estado en contacto con Shersin, había estado en contacto con Harpreet Singh y con Jaswant Singh Gilen en los días y semanas previos al asesinato de Gita. Cuanto más se acercaba la noche del asesinato, más crecía. Se ve más contacto entre ellos. Después del asesinato, se ve que hubo una fuerte reducción en el contacto. Los registros no solo mostraron que los 4 hombres habían planeado meticulosamente el asesinato, sino que la policía también pudo usar los celulares para identificar sus ubicaciones en momentos específicos. Teníamos muy claro que Jaswant Singh Gilen, Shersin, Harpreet Singh y muy probablemente Shersin estaban todos juntos en una reunión en Slough el 21 de octubre. Esto es justo 3 semanas antes de que Gita sea asesinada. Nadie sabe lo que se discutió en esa reunión, pero menos de un mes después Gita estaba muerta. La actividad telefónica también identificó otra reunión solo 4 días antes del asesinato. El 12 de noviembre, mientras Sunny se retiraba de la zona, los otros 3 hombres viajaron a lo que se convertiría en la escena del crimen. Los principales protagonistas que decimos que están involucrados en el asesinato de Gita están en el área de Greenfield, tal vez, supuestamente, para hacer un ensayo previo de lo que pasaría el 16. El 12 de noviembre fue un ensayo o un intento de asesinato abortado. Nadie lo sabrá nunca. 4 días después, la noche del asesinato, los registros telefónicos revelaron pruebas aún más condenatorias. Hubo comunicación entre Sunny y el conductor. Hubo comunicación entre el conductor y Jaswant Gilen, y también hay comunicación entre el conductor y Shersin. Así que nos pareció que se estaban reuniendo para ir y cometer el delito. Luego observamos los movimientos de los teléfonos y pudimos rastrearlos desde cada una de sus direcciones hasta la escena. Están en la escena por un periodo de aproximadamente de 1 hora, estáticos en esa misma área todo el tiempo. A las 7:04 de la tarde, hay llamadas de emergencia a la policía de un ciudadano. Si nos fijamos en las llamadas telefónicas poco antes de esa fecha, vemos comunicación entre Sunny y el conductor del vehículo. Sí, definitivamente estaba en el pub cuando mataron a Gita. También estaba claro que estaba recibiendo llamadas telefónicas. Esas llamadas telefónicas entre Sunny y el conductor del auto le decían claramente a Sunny que cualquier plan que tuvieran para matarla o herirla gravemente había tenido lugar. Hola, ¿está hecho? La información del celular cimentó la relación entre los 4 hombres aparentemente inconexos y reveló la intrincada planificación que se llevó a cabo para matar a la esposa de Sunny. Y en octubre de 2010, casi un año después del brutal asesinato de Gita, los 4 hombres fueron juzgados en Old Bailey. Todos se declararon inocentes. Bueno, uno de mis recuerdos del juicio fue ver a Sunny. Estaba lanzando besos a la galería, que es donde estaba la familia de Gita. Se estaba burlando de ellos. No tenían remordimientos en la corte. Se estrechaban la mano, se sonreían. Buitres. Este es un hombre que ha matado a la mujer que aparentemente amaba.
y ha privado a la familia Sin de su hija y de su hermana. Un hombre horrible. Es casi como si nos estuviera sonriendo, ¿sabes? He ganado porque me la he llevado. En el juicio, la policía presentó un relato convincente de lo sucedido. El jurado declaró por unanimidad a Sunny, de nombre completo Harpreet Aulak, culpable del asesinato de su esposa. Fue encarcelado de por vida para cumplir un mínimo de 28 años. Los otros tres, Sher Sin, el asesino, Jaswant Hillen, el vigía, y Harpreet Sin, el conductor, fueron condenados a cadena perpetua por un mínimo de 22 años. Fue el simple hecho de que ella lo estaba dejando, y él sencillamente no podía soportarlo. Por eso hizo que la asesinaran. Así de simple. No había honor en ello. Después de la devastadora pérdida de Gita, el dolor aún se siente entre las muchas personas que la amaron. Todos la extrañamos muchísimo. Se han llevado a la madre de alguien, a la hija de alguien, a la hermana de alguien, a una amiga. Y tendremos que vivir con el dolor el resto de nuestras vidas.